¿No? Elena, bueno, la verdad es que todos nos quedamos un poco choqueados esta semana porque se dio a conocer esta información de que aparecieron nuevos síntomas que puede ser una señal de alarma y nos puede hacer pensar que estamos teniendo coronavirus. Síntomas comunes, Vivi. Muy. Como la rinitis, por ejemplo. Sí, lo que sucede es que en un momento pandémico es lógico, dable pensar que si nosotros aumentamos la pesquisa y pensamos, bueno, pero este resfrío o esta comezoncita en la garganta que yo tengo todos los años cuando cambia el clima, pero en este contexto podría ser COVID, voy y me testeo, amplío las posibilidades de que si soy positiva no contagie porque me voy a aislar. Claro. Entonces, esto pasó desde el principio de la pandemia. Me acuerdo al principio no consideramos los síntomas digestivos, no sé si ustedes lo recuerdan, y después incluimos diarrea, vómitos, desconfort abdominal, sobre todo en los chicos y en los adultos mayores. Entonces, esto nos permitió también diagnosticar más casos. Y esto lo vamos viendo y lo fuimos aprendiendo con el correr de la pandemia. Elena, te quiero preguntar respecto al tema de vacuna. Recién Alex Horvath decía algo muy interesante, ¿no? Respecto a el tiempo que hay que esperar, la gente que ya, caso Sputnik, se le vencen los 90 días, la ventana que había entre una dosis y la otra. Te pregunto hacia más adelante, nos vamos a tener que vacunar seguramente, si este año nos vacunamos todos, el año que viene, seguir vacunándonos para erradicar el virus. ¿Vamos a tener que respetar la vacuna que recibimos ahora, el año que viene? O sea, ¿el que recibió AstraZeneca este año va a tener que seguir con esa vacuna el resto del tiempo o puede cambiar en el futuro? ¿Combinar, decís? Claro, si se puede combinar con otras vacunas, o el que tuvo Pfizer tendrá Pfizer, el que tuvo AstraZeneca tendrá que tener AstraZeneca a lo largo del tiempo. Es una muy buena pregunta y te la agradezco. En primer lugar, la vacuna no se vence. Y esto lo sabemos desde siempre. Si vos, por ejemplo, con hepatitis B, salgamos un instante, por favor, del COVID, con la falta que nos hace. Vos empezaste a vacunarte con el esquema de hepatitis B, que es gratuito en la Argentina para todo el mundo. Empezaste tu primera dosis hoy, la siguiente al mes y la otra te tocaba a los 6 meses. No pudiste, te olvidaste, lo que fuere. Cuando vas al médico, a la vacunadora, no tenés que volver a empezar el esquema completo. Simplemente te das el refuerzo y se terminó. Lo mismo con antitetánica, lo mismo con la mayoría de las vacunas. No recomenzamos el esquema. Pero esta es una vacuna nueva, por eso. Ya. Pero como muy bien dijo Alejandro al principio, digo para tus ataques de celos, antes de que yo entrara, Alejandro hablaba de una cosa que es la inmunidad celular. Sí. Y yo lo expliqué varias veces, no es mía la alegoría, salió en un New England Journal of Medicine, y es que los anticuerpos son las defensas como si fueran los misiles en una guerra. Luego están en algún momento los misiles se acaban, que son los anticuerpos, se lavaron. Por eso yo digo que no hay que salir corriendo a hacerse un test de anticuerpos, porque si no tenés anticuerpos, ¿qué? Claro. Te vas a desesperar, te vas a querer revacunar con otra vacuna. No, no hace falta. Entonces no hace falta testear, porque aun cuando los anticuerpos se te hayan lavado, haya caído esta curva, a vos te quedan los soldaditos, la infantería, que son los linfocitos T, ¿sí? Que es cuando va a entrar el enemigo otra vez dicen, uy, nos quedamos sin misiles. Entonces le avisan al linfocito B de memoria que tiene que empezar a fabricar misiles otra vez. Por eso es importante lo que nos decías el fin de semana anterior, Elena. Por ejemplo, un paciente oncológico que en este mismo momento está atravesando alguna dosis de quimioterapia y que sus defensas están por el piso, que los glóbulos blancos realmente están muy bajos en sus análisis, bueno, quedarse prácticamente en una cajita de cristal, ¿no? Si no se puede vacunar porque todavía. Sabemos, exacto, sabemos que ese paciente tiene menos posibilidades. No es que la vacuna le va a ser insegura, no es que le va a hacer daño, sino que probablemente responda un poco peor. Exactamente. ¿Se entiende? No tiene mucho con qué fabricar estos anticuerpos. Entonces, no es que vamos a estar atados a un laboratorio de por vida. No, se va a poder cambiar. Por eso termino tu pregunta. Hay distintos ensayos, se hizo uno en España que se llama el Convivax, hay otros, uno que se llama ComCon, creo, de probar combinación de vacunas. Pero pensemos en nuestra experiencia, porque todos decimos, bueno, pero estas son vacunas nuevas, no se sabe tal. Bueno, con lo que ya sabemos previo,
con gripe. Nos tenemos que vacunar todos los años, los que tenemos indicación de virus gripe, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Nos vacunamos un año con la marca tal, otro año con la marca cual, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con que se van armando las vacunas en función de las cepas más circulantes en tu zona, en tu continente, lo que fuere, en el año anterior. Entonces, probablemente con coronavirus nos pasa igual, que a lo largo del año se te van perdiendo esos anticuerpos y al año siguiente tengas que revacunarte. ¿Con otra marca? Sí, probablemente. Y no pase nada. Bien. Sofi, ¿tenés pregunta? Sí, buen día, Elena, ¿qué tal? Soy Sofía. A mí me gustaría consultarle por la vacuna de AstraZeneca. Actualmente hay así como algunos debates, ¿no?, de quién se la puede dar, quién no. Por lo que tenemos entendido, se la puede dar toda la población, pero lo que queremos saber puntualmente es, por ejemplo, si una persona tuvo problemas de coagulación sanguínea, si está contraindicada o no. Por ejemplo, si antes tuvo un aneurisma cerebral o algo de hipertensión, algún problema relacionado con la cardiología, ¿puede vacunarse igual con esta vacuna o está contraindicada? Hola Sofi, buen día. Mira, tanto la vacuna de Astra como la de Johnson Johnson, el evento adverso de esta trombosis, estos trombos inesperados, que además son en lugares medio raros, no es la típica trombosis venosa profunda en la pierna o en el brazo que estamos acostumbrados a ver, ni es el accidente cerebrovascular. Son trombos que se hacen en lugares raros del cuerpo, ¿sí?, en el abdomen, por ejemplo, y están asociados a una baja de plaquetas. Y entonces se fue a estudiar el mecanismo. Qué raros que son estos trombos, y son parecidos a lo que se llama trombosis inducida por heparina con trombocitopenia. Nombre rarísimo, pero el punto es, esto tiene que ver con una cosa absolutamente individual de cada sujeto. Si uno tiene la posibilidad de hacer este síndrome, ¿sí?, y no tenemos manera a priori de saberlo. No es que yo te haga un análisis, voy a saber si vos tenés tendencia o no para hacerlo. Ahora, como se vio que estos eventos ocurrían sobre todo en mujeres y sobre todo en mujeres jóvenes, la recomendación es, si uno puede elegir, pensemos en el mundo ideal, un contexto donde podés elegir qué vacuna darte, probablemente pudieras elegir una marca sobre otra. Pero en este caso, chicos, a ver, la incidencia, ustedes lo decían, yo lo bajo en números que me resultan a mí más fáciles y asibles, es menos del 0,0003. Claro. Por lo tanto, decirle no a la vacuna. Los riesgos son mínimos, ínfimos, descartables, comparado con los beneficios de tener esta vacuna. Perfecto. Elena, esta vacuna o cualquier otra. Una pregunta que está dando vueltas, la verdad que con mis amigos nos preguntamos siempre esto, y mira, te voy a dar un ejemplo superior al de Argentina, porque nosotros recién ahora se está masificando la vacunación. Caso Chile, por ejemplo. Chile tiene más del 50%, casi el 60% de la población total vacunada con una dosis y un 40% con el ciclo completo de vacunación, o sea, con 2 dosis. Sin embargo, no dejan de tener casos. O sea, no deja de haber contagios altos, no en su peor momento, pero están con niveles altos de contagio. ¿Por qué está pasando esto? Incluso en la Argentina tenés 15 millones de personas vacunadas, 14 millones con una dosis y no bajan los contagios. Porque en tanto y cuanto sigue habiendo circulación viral, nunca dejó de haberla. No es que estuvimos, no sé, 100 días sin circulación del virus en la comunidad, ¿sí? Y a partir de ahí, en esos 100 días con 0 circulación viral, nosotros vacunamos a todo el mundo, ya está. Claro. Se había acabado, muerto el perro, se acabó la rabia. El tema es que, ¿hay gente vacunada? Sí, por supuesto, pero en tanto y cuanto el porcentaje es del 25% en nuestro caso, 22% según las jurisdicciones, o del 50% en Chile. Hay otro 50% de gente que sigue siendo el que duplica la cantidad de virus todo el tiempo en circulación en la comunidad. Sumale a eso cepas que son más contagiantes y algunas que, siendo además de más contagiantes, tienen este escape inmunológico que son más vivas y quieren escaparse de los mecanismos de vacunas. Entonces, es por eso, no es que tenemos que, entonces las vacunas no sirven, ve, fíjate. No, nada más lejos de ello.
si nosotros ampliáramos el paraguas, ¿sí? Y vacunáramos a más gente y más rápido, disminuiríamos como, digamos, después, en una segunda etapa, la circulación viral en la comunidad. Claro. Es por eso que seguimos insistiendo en que no hay que juntarse, no hay que salir de gusto, hay que evitar exponerse a adquirir el virus o a llevarlo a otros Innecesariamente. hasta tanto tengamos cubierto todo lo que necesitamos tener cubierto con vacunas. Elena, ¿de qué depende que después de la aplicación de cualquier vacuna que te haya tocado aplicarte, no te sientas muy bien, sobre todo las primeras 24 horas? ¿De tu cuerpo o de la vacuna en sí? Un poco y un poco. Ah. Hay vacunas que son lo que llamamos más reactogénicas, o sea, que dan más compromiso local, más dolor. Por ejemplo, la de la neumonía o la doble adultos. ¿Viste? Se te pone coloradito, caliente, te duele más el brazo. Otras veces tiene que ver con las respuestas de cada uno. Y otras veces también tiene que ver con la edad. O con si tuviste COVID previo. ¿Sí? Si vos tuviste COVID, infección natural, Sí. y te vacunaste, y Sí. sos joven, y tenés todo tu aparato inmunológico A ver, yo tuve perfectamente COVID, fuerte, la pasé bravo, y si me toca vacunarme, por ejemplo, ¿qué puede llegar a sucederme? que te dé un poco más de fiebre, que estés un poco más cansada, que tengas más dolor de cabeza, pero solo en las primeras 24 horas. Ok. ¿Sí? Importante, porque si vos estás con fiebre 4 días después de la vacuna, eso no es la vacuna. Va a haber que hisoparte, eventualmente. Interesante eso, ¿no? Después de la vacuna es 24 horas, un poquito de fiebre, un poco de malestar. Máximo 48. Máximo 48. Máximo 48 horas. Elena, ¿se pero no puede tomar un más paracetamol, algo? ¿Es recomendable tomar algo para sentirse un poco mejor, bajar un poco la intensidad del malestar? Sí, se puede tomar paracetamol tranquilamente, quizás nosotros no lo indicamos como preventivamente. Sí. No es que te voy a decir, Vivi, antes de ir a vacunarte, tómate un paracetamol para que no te pase nada. No, vas y te vacunas, capaz que no te pasa nada, ¿sí? Pero si empezás con dolor de cabeza, dolor muscular, un chuchito, te tomas un paracetamol y al día siguiente se te pasó. Milagrosamente. No, Son nada las más. nuevas preguntas Sí, que, sí, que sí. empiezan a aparecer porque a medida que nos vamos vacunando empiezan mucha más gente a tener problemas post vacunación, leves por suerte, pero que por lo menos merecen algún tipo de atención. Ale Casar tiene una pregunta también para vos, El Elena. único vacunado del equipo, Ale Casar. mirá. Hola Elena, ¿cómo estás? La pregunta es esta. Hola, Ale. Hay mucha gente que tiene que recibir ahora la segunda dosis del Sputnik y está preocupada porque no le llega. ¿Le pasa algo si se posterga el plazo de los 84 días? No, mi madre de 93 está en esa situación, ¿sí? Y no hay día, Ale, que no me diga, pero a mí se me va a vencer, pero ¿qué va a pasar? No, mamá, las vacunas no se vencen, pero pobre, no me resulta tan fácil convencerla a ella como a Sofía, pero verdaderamente es recordar que las vacunas no se vencen y que en tanto y cuanto lleguen las partidas de este segundo componente, sobre todo aquellos que ya han cumplido o están cumpliendo los 3 meses de la primera dosis, sobre todo si se trata de adultos mayores, será importante asignarla a ellos, ¿no? Porque además los adultos mayores tienen senescencia, es decir, el aparato inmunológico está un poquito más cachuzo y puede que responda un poco menos a la vacunación, a cualquier vacunación. Tengo otra buena pregunta para vos, Elena, porque hoy estoy con las buenas preguntas. Afilado. Viste que si tuviste COVID, ya la misma aplicación, el plan de vacunación te dice que tenés que esperar 3 meses para darte la vacuna, ¿no? Si te toca, te sugieren esperar 3 meses. Ahora, si yo tuve COVID y fui asintomático y no me enteré, que debe haber miles de Millones de casos, casos. y me toca vacunarme, y me vacuno y no supe que tuve COVID, ¿puedo tener algún problema? Lo que te decía, como la infección, primero que en realidad esto de distanciar por 3 meses la aplicación de la vacuna en quien tuvo infección natural es más que una cuestión de seguridad o de preocupación por si te va a hacer algo malo o no. Tiene que ver con una cuestión de logística en tanto y cuanto es una estrategia en un escenario de faltante de vacunas, Sí.
Si vos tuviste COVID natural, sabemos que por 3 meses no te vas a recontagiar. Bueno, las pocas vacunas que tengo las uso para gente que no tuvo COVID. Y en estos 3 meses voy buscando la vacuna para vos. Ah, ¿no es que baja no es que baja las posibilidades, la efectividad de la vacuna? No, porque yo tenía entendido salvo, salvo que hubieras recibido suero, plasma de convalecientes o suero equino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plasma de convalecientes y el suero equino son lo que llamamos nosotros inmunidad pasiva. Te estamos prestando de afuera anticuerpos, y entonces si yo te vacuno y vos tenés anticuerpos prestados, no vas a fabricar los anticuerpos Hablando propios. de plasma, recién mencionaste eso que es interesante porque al principio de la pandemia, ¿se acuerdan que hablábamos todo el tiempo de la importancia de donar plasma? Sí, claro. Después de haber tenido coronavirus, Elena, ¿cuánto tenemos que esperar para ser donantes? ¿Y todos podemos serlo? Sí, obviamente si no después igual esas muestras se controlan para VIH, hepatitis y cualquier otra infección que pueda ser transmisible por hemoderivados, o sea, por derivados de sangre o plasma, etcétera. Una vez que vos tenés el alta clínica y epidemiológica, podés ser donante de plasma. Luego, en las instituciones donde se recluta plasma, lo importante es hacer el testeo de la cantidad de anticuerpos que una persona que tuvo COVID generó para ver si es útil ese plasma o no. Si tiene muchos anticuerpos será mucho más útil que el que tiene poquitos. Entonces, volviendo a la pregunta, al paciente que tuvo, a la persona que tuvo COVID asintomático, que pudo haber pasado en un montón de gente, como vos bien decías, y yo la vacuno, no le va a ocurrir nada. La infección natural es el equivalente a la primera dosis de quien no tuvo COVID. Y entonces cuando se vacuna, eso será lo que nosotros llamamos dosis booster, es decir, es la dosis de refuerzo, que es como si fuera mi segunda dosis. ¿Se comprende? Bien, entonces, claro. la persona que no sabe que tuvo COVID va y se vacuna, no pasa nada. Y si una persona tuvo COVID hace 1 mes y medio, no recibió plasma, tuvo COVID hace, pongamos, 1 mes y medio, tiene muchos factores de riesgo, no recibió plasma de convalecientes y demás, si va y se vacuna, no le va a pasar nada. No es que le va a ir peor o que va a fabricar menos anticuerpos. Bien, bien. Interesantísimo. Bien. Elena, preguntamos bien hoy, ¿eh? Creo que hoy aprobamos. Hicimos la tarea. Qué bárbaro. Todos. Todos. Súper bien, todos. Gracias, Elena, como siempre. Te Un mandamos gusto, un que beso estén enorme. muy bien. Gracias. Sigamos cuidándonos. Buen y que las sábado. embarazadas vayan a vacunarse. Que las embarazadas vayan a vacunarse. Ah, mira qué interesante Sí, esto interesante último. ¿eh? Las